algunos no le quieren comprar. Entonces esto ha creado una cosa que se llama desviación de comercio y básicamente los precios han aumentado muchísimo al principio, pero todavía están un 20% más alto que lo que estaban en enero o febrero antes de la invasión. Y eso es una barbaridad de dinero para negocios que se mueven, que tengan una ganancia abajo de centavitos. Sin embargo, nosotros, todas esas cosas llevan un tiempo y tenemos que ver otras consecuencias. Europa, que estaba una sociedad más vieja, más estable, que tenía un patrón de consumo muy hedonista, o sea, en donde ya hay mucha calidad de vida con altos servicios, de pronto es una sociedad que tiene que pasar a pagar por la energía, en algunos casos 12 veces más, 15 veces más. Entonces lo que vos pagabas 50 euros por mes pasó a costar 700. Un mes o dos, pero obviamente de tu sueldo vos gastabas un poquito en energía y ahora de pronto tuviste que pagar una barbaridad. Con lo cual, eso desplaza completamente otros tipos de gastos. Entonces Argentina, que exporta cortes de carne de altísima calidad para restaurantes sofisticados, entre los últimos años que con el COVID la gente abrió los restaurantes y ahora que no tiene plata porque tiene que dedicarla a otro tipo de gasto, por más que sea transitorio, bueno, durante un tiempito ese tipo de consumos cae notablemente. Ejemplo, el impacto directo para nosotros, la cuota Hilton, que es el corte más caro que vende Argentina, se vende en $17.000 y ahora no llega a 9.000. De esos ejemplos puedo tener 20. Pero digamos, por eso uno tiene que ver lo que pasa en el mundo. No solamente TikTok, ¿no? Que pasan en el mundo, pero que, digamos, uno tiene que entender esas cosas que impacto tienen. Otro impacto, que también probablemente sea de muy largo aliento, ante este cambio brutal en la energía y cuyo precio por un tiempo se va a mantener más alto y que además obliga a buscar otros consumidores, otros proveedores, también ha ocurrido que los mercados han funcionado de una forma muy sorprendente, muy ágilmente, muy rápidamente. Son mercados muy desregulados, nada parecido a lo que tenemos acá. Y por ejemplo, en Holanda ya van 3 días, no 3 semanas, un día, otros días no, un día, otros días no, que la energía pasó a costar 0. Les acabo de decir que de 50 euros pasó a 700 para algunas familias, pero fue tal la vorágine, en la cual, la velocidad a la cual se movieron muchísimas empresas, en donde pasaron a buscar alternativas de provisión, que hicieron que esté llenos de barcos de esos que transportan gas que están ahí en el Mar del Norte, y el costo de la energía pasó a 0. No continuo, ¿ok? Pero un día, digamos, al lugar hubiera pagado 3 días del último mes, 0 por su energía. O sea, el mercado que ajusta rapidísimamente es una muestra cabal de cómo ha funcionado eso. Otro ejemplo, eso nos debería servir de alerta, porque nosotros decimos, nosotros vamos a tener la energía, nosotros vamos a tener esto, con el chico, muchachos, ¿cuándo lo vamos a tener? Porque de acá que lo tengamos, ¿cuánto va a valer? En una de esas ya no vale, porque todo el mundo se dio cuenta de que había que modificar una serie de cosas, las centrales nucleares que se habían cerrado, etc. Y el precio del gas era X, nosotros lo pagamos menos, el productor argentino, pero de todas maneras era más o menos X, y de pronto esta vorágine que ha ocurrido de febrero a hoy ha sido tan fenomenal que el precio internacional ha caído. Entonces tengamos cuidado con este tipo de cosas. Lo mismo ha pasado con petróleo, o sea, 0 fue 3 días, pero el precio internacional hoy ya está más bajo que antes de la inflación, en petróleo y en gas. O sea, si nosotros quisiéramos exportar ahora, hoy exportaríamos a menos que lo que hubiéramos podido exportar el 20 de febrero, 2 días antes de la invasión. O sea, tenemos que estar mucho más atentos y ser mucho más flexibles. Último punto, también de contexto internacional. Ante la invasión rusa, Alemania, Francia, los países nórdicos, dicen, muchachos, acá tenemos que gastar mucho más en defensa. Y han aumentado sus presupuestos en defensa 3-4% del PBI, que uno es, no es nada. Pero 3-4% del PBI, con respecto a lo que es el gasto, bueno, significa que la gente va a tener que pagar 3-4% más de impuestos, o va a haber 3-4% más de deuda, o una mezcla. Y eso también hace que el bolsillo de esos consumidores caiga un montón. Y entonces, de nuevo, ¿qué le vamos a vender a los que nos compran? Pongo ese ejemplo para decir por qué tenemos que hablar de otros países de la parte internacional. Podríamos hablar también
de cómo China arrastró a muchísimos países, incluyendo Argentina, con su voracidad por alimentos, por generación de todo tipo de industrias, y que lo que nos ha beneficiado a los argentinos en los últimos 25 años ha sido monumental. A los argentinos, a los uruguayos, a los brasileños, a los bolivianos, a los paraguayos, a todos los que tengan algo para vender de proteínas, y eso ha sido monumental. Pero hoy ya tienen tangos de 500.000 animales, en 25 granjas, por supuesto, y 500.000 animales, los cuales serán 120, 150 que están en ordeño. Pero antes no producían leche, y ahora ya producen. Obviamente es completamente insuficiente para la población que tienen. Sí, pero entretenido. Está entretenido. China ya, ¿cómo se llama? Ha dejado de importar maíz. ¿Cómo que va a dejar de importar maíz? No ha dejado de importar maíz, pero está en camino a dejar de importar maíz. ¿Y cómo lo hacen? Y a fuerza bruta de plata. ¿Cuánto puede durar eso? No sé. Los árabes lograron hacer trigo en Arabia Saudita, dejaron de hacerlo, porque era un disparate. Cada granito de trigo les costaba una fortuna porque era en base a todo tipo de aditamentos, un costo monumental en fertilizantes, en riego, etc. No tenía ningún sentido hacerlo, pero demostraron que podía. Si llega a haber otra catástrofe, los tipos dicen, yo ya tengo que preparar el trabajo. Si alguna vez hace falta, ya tengo hecho. Probaron en una maceta, no probaron en grandes extensiones, pero ya comprobaron cómo se puede hacer esto. No sé si a alguno de ustedes les gustan las cosas espaciales. Yo miro a los jóvenes, porque nosotros ya estamos jugados en la primera. Pero digamos, los experimentos que se están haciendo en la estación espacial son todos, por ejemplo, sistemas de producción de alimentos que al hacerlos en el vacío tienen menos plagas, etcétera, pero a ver velocidades de crecimiento. Es todo hidropónico porque por definición no tienen nada, y es un circuito cerrado de agua, con lo cual el consumo sería nulo. Están haciendo experimentos, vamos a ver, y si la lechuga sale bien allá arriba en la estación espacial, Dios dirá cuánto tarda en poder ser hecho a gran escala. Pero están probando. Por lo tanto, todas las cosas maravillosas que tenemos nosotros, tenemos que adaptarnos, tenemos que tener la velocidad de aprovechar eso, o a lo mejor ser los primeros que hagamos la lechuga o lo que sea que se produzca en otros lados. Entonces, el mundo nos ha dado esas llamadas de atención. Otra cosa que tiene el mundo, ha habido tres cosas en donde Argentina en una anduvo muy, muy, muy mal, en otras dos tenemos una gran oportunidad. En la que hemos andado muy, muy, muy mal, y ya llego a la parte macro, es que nosotros, en general, la gente joven trabaja, acumula algo para su vejez. Ahorra bastante o ahorra poquito, depende de su gusto, depende de cuánto gana, depende de su familia, depende si tiene un hijo enfermo, pero más o menos cada uno sabe que tiene que ahorrar para uno ser viejo. En Argentina hemos tenido un sistema jubilatorio que nunca fue, salvo durante el breve periodo de las FJP, un sistema de ahorro previo, siempre es que todos ponemos en una olla común, y de esa olla común se le va pagando a los jubilados del momento. Entonces los aportes que nosotros estemos haciendo ahora no son los aportes que nosotros vamos a recibir, sino que estos pibes que están acá atrás, más vale que trabajen, porque si ustedes no trabajan aquí, no nos podemos producir a nosotros. O sea, de esos aportes se va a surgir. Y hoy tenemos una fenomenal cantidad de chicos, que no digo que no trabajan o estudian, sobre todo los más chiquitos, tienen serios problemas de nutrición. Tienen serios problemas, por 1.000.000 de razones, sobre todo en la primera infancia, para siquiera recibir la alimentación mínima necesaria para tener el desarrollo cognitivo apropiado. Se habla que hasta los 2 o 3 años se desarrolla la mitad del cerebro. Bueno, hay médicos que hacen de esas cosas un montón, pero digamos, nosotros no estamos descuidando esa población. Como país, estamos generando un montón de gente que, bueno, por muchas razones no tiene un plan. Pero hay gente que no va a tener más remedio que recibir un plan porque no va a estar preparado o capacitado. La escolaridad que reciben es insuficiente, y esa escolaridad insuficiente no los va a preparar para un mundo de trabajo que va a ser muy cambiado. Y no digo escolaridad que uno tenga que ser científico y que pueda ir a la estación espacial. Tiene que ser que pueda entender instrucciones para manejar un tractor, ¿no? Tiene que haber esas cosas. ¿Vieron que uno se ríe de los abuelos que no saben manejar un celular? Bueno, pero dentro de poco nos vamos a reír de chicos que no pueden manejar un teclado. Y ahí el cambio es muy grande. Yo soy de la generación que mis padres me hicieron estudiar taquidactilografía.
Y yo logré rebelarme y no ir al centro a hacer un curso, sino que me conseguí los libros y yo los practicaba solo en mi casa. 3 meses estudiando TAC y dactilografía. Colegio de mis chicos, no, acá le enseñamos computación y los chicos aprendían a teclear. Ahora un pibito de 4 años teclea sin ningún curso de nada. Es simplemente como te lo van dando, como te lo van mostrando y las ganas que tienes de hacerlo. Cuando yo tenía 12 años, TAC y dactilografía, ¿por qué no lo hacer yo? Y yo no quiero ser secretaria. O sea, si no, ¿quién escribía más? Hoy, un pibito de 4 años, no tiene ningún problema. No sabe leer y escribir, pero sabe teclear. Eso es súper interesante. Eso en Argentina es un problema que nos va a durar muchos años. Las otras 2 cosas que han pasado en el mundo y que son una oportunidad, porque sea quien sea que esté en el gobierno puede funcionar, es que podríamos hacer un salto grande hacia una descentralización o digitalización, como le queramos llamar, de la economía. Hoy ya no se toman las decisiones en un centro de poder, donde un señor en Detroit decide cuántos autos se producen en cada fábrica. De hecho, Detroit prácticamente no existe. Hay un montón de actividades en donde las decisiones son individuales, o por lo menos la información es rapidísima. Vos podés instantáneamente estar chateando con un tipo que está trabajando en Pakistán y todos conocemos un primo, un amigo o alguien que está trabajando afuera, en su casa, en pantuflas, cobra en dólares y encima no le deja la firma. O sea, todos conocemos ese tipo de cosas. Entonces la descentralización es algo que viene y en Argentina debería ser. Alguien mencionó cuando estábamos hablando sobre todo del campo y cuando estábamos hablando del puerto, el tema de los convenios, que son antiguos, que son del año tal, del año cual. Yo conozco un convenio del año 46, acá dijeron 77, yo conozco uno del 46. Pero además, bueno o malo, bien pensado, bien hecho para ese momento, el mundo cambió. Y aunque no hubiera cambiado, ¿podés tener lo mismo de Jujuy a Tierra del Fuego? Un bancario es lo mismo en la sucursal Recoleta que en la mía tuya, Santiago del Estero. ¿Es razonable? Entonces, esas inflexibilidades que te hacen que todos tengan lo mismo, hace que sea muy difícil adaptarse. O sea, es mucho. Obviamente, por ejemplo, lo que se hablaba de que un juicio laboral a una pyme la puede dar vuelta. Lo sabemos todos. Pero hay muchas cosas más que podríamos cambiar sin ir ofendiendo, sin ir generando problemas. Entonces, no, usted quiere dejar sin indemnización al pobre empleado desprotegido. Ok, eso no lo toco, pero déjame que pueda modificar el horario de trabajo. Déjame que yo pueda decidir con el empleado, el que tiene 3 hijos que se puede ir media hora antes, si entra media hora antes. O que se lleve trabajo a su casa, o que se le pague un cachito menos el sueldo, o algo. Déjame que podamos decidir eso entre nosotros. Hoy no se puede. No, por lo menos en la empresa que yo trabajo, no podemos. Tenemos un sistema que es antiguo. De nuevo, en la empresa en que yo trabajo cada 3 años, una persona mejora 2% su sueldo, aunque siga haciendo exactamente lo mismo. Un portero de edificio, cada 3 años gana un 2% más de sueldo. Barre más rápido. O sea, ¿cuál es la razón? Su productividad mejoró por tener antigüedad en el cargo. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo de que ese convenio en particular, me refiero a que son cosas que se pensaron en otra época en donde generabas experiencia, eras una persona que había hecho muchas veces lo mismo y por lo tanto seguramente eras mejor que el que no lo había hecho nunca, pero esas cosas tienen que modificarse. Entonces Argentina podría hacer un gran salto en descentralización. Querés la partida de nacimiento que sea electrónica, que no haya que ir a buscar en 5 lados distintos en donde está el certificadito para alguna cosa que siempre te lleva un montonazo de tiempo. Además de la descentralización, Argentina podría hacer un gran cambio entrando en el concepto de globalización, que es más que apertura de la economía. Porque la apertura de la economía es, bueno, yo entiendo cómo juega. Por ejemplo, Gabriel Empesca decía, bueno, tenemos que entender lo que es el precio y lo pone el mercado. O sea, si antes valía 8 y ahora el crocodilo valía 5 para el cochino, y no puedo seguir haciendo lo mismo que antes. Con la carne es evidente. O sea, en práctica, o si tengo muchos turistas, no les cobro lo mismo. O si tengo un turista que puede pagar en euros, y a lo mejor no le cobro lo mismo. Entonces, el poder tener un poquito más de flexibilidad. Entender cómo funciona el mundo es lo que nos falta completamente en Argentina. No lo entiende nuestro gobierno, hay periodistas en la sala, nuestro canciller no habla inglés. El de antes tampoco. O sea, no tienen ni nada, ¿ok? Entonces, pero no es para hablar inglés. Es porque nunca sentiste la necesidad de integrarte al mundo. Muchísima gente no habla inglés.
pero digamos, pero no tenían la responsabilidad de guiar a Argentina en el horizonte de los próximos 20 años. Claro, o sea, y para esa función, no, o sea, no, claro, si, a ver, pongámoslo en exageración. Si tenés Parkinson y te tiembla la mano así, no podés ser cirujano. ¿Quién se deja operar por un tipo que le tiemble la mano así? O un dentista. Entonces tenemos que tener la función que tiene que estar apropiada. Pero si Argentina entiende la descentralización y entiende la globalización, no te digo que aguantaríamos el populismo porque ya estamos muy abajo, pero podemos. Bueno, eso es la parte internacional. Ahora sí, voy a lo que tiene que hablar, que es la situación en años 23-24 Argentina. Doy por el 22, no sé. Argentina tiene un proceso político por delante muy confuso, porque la verdad que ni siquiera sabemos quién es la oposición. Tenemos dentro del Juntos por el Cambio varias oposiciones distintas, dentro del Frente de Todo también, pero se produjo en las últimas elecciones una cosa bastante particular. Siempre era bastante, estos dos bloques eran más o menos grandes, pero aparecieron un poquito más fuertes gente que era más fuerte, llamémosle los extremos, pero digamos más consistente en un cierto tipo de ideas. Y todos son más o menos la misma cosa, se intercambian, un poquito más distinto, un poquito más parecido. Sin embargo, la izquierda más que duplicó la cantidad de votos y el fenómeno Milei, que no se puede comparar porque no sabemos cuánto era antes, pero también muy sustancial cantidad de votos. O sea, la gente estaría mostrando que las alternativas actuales requieren un poco de fortaleza, un esqueleto un poquito más duro, de decir, bueno, mira, no, yo represento tal cosa y no tal otra. O sea, todos los políticos del mundo, no solamente la gente, síganme, no los voy a defraudar, o yo le voy a dar, pero bueno, decime qué vas a hacer. Y eso nos estaría faltando, y por un tiempo. Eso hace que haya mucha incertidumbre en Argentina porque no sabes, ¿y el próximo gobierno qué va a hacer? ¿Ante qué? ¿Qué va a hacer? Ante el problema económico que tenemos. El problema económico que tenemos es un fenomenal, pavoroso déficit fiscal, extraordinariamente más grande de lo que todos imaginamos o suponemos. Ahora los voy a deprimir con los números porque prometo que cambio de tema. Pero, ¿qué es el déficit? Gasto más que lo que tengo. Entonces, puedo hacer dos cosas, o gastar menos o recaudar más. Argentina intenta sistemáticamente recaudar más, poniendo más impuestos, mandando la FIFA a tu casa, etc. Pero está la carga impositiva que oprime al sector privado. No queda rentabilidad. Como no queda rentabilidad, la gente no tiene capacidad de ahorro, ni la empresa para invertir, ni las personas para ahorrar. Entonces no hay posibilidad de reinvertir. Eso ocurre aunque no hubiera inflación. Simplemente no hay rentabilidad en la economía. Hay un tema que es muy importante. Hay unas 150 economías del mundo que no tienen inflación y que sin embargo nunca crecieron. De vuelta, no tienen inflación y nunca crecieron. Toda África, la mitad de Oceanía, ¿no? Entonces, no es, el problema de la inflación es aún adicional, es ponerle sal a la herida de la falta de crecimiento. No es por la inflación que no crecemos. Obviamente nadie quiere la inflación, o sea, no estoy justificando. Pero aunque elimináramos la inflación, hoy tenemos un problema para lograr crecimiento. Y ese problema para lograr crecimiento es que el sector privado tiene muchas normas, regulaciones, impuestos, etcétera, que le impide invertir. Esto de que le impide invertir, bueno, ¿cómo haces para crear más trabajo? ¿Cómo haces para generar nuevas oportunidades? ¿Quién va a comprar una casa cuando haya el 2040? O sea, ¿dónde sale la plata? Tenemos ese problema. El déficit, un Estado puede hacer algo distinto que lo que vos y yo podemos hacer, que es que se puede endeudar o que puede emitir dinero. Y a lo largo del tiempo, sobre todo en estos últimos 2 años, a pesar de lo que sé, 2 años y medio, es mucho más de lo que creemos. En lo que llevamos transcurrido del gobierno de Alberto Fernández, lo que se ha emitido de deuda es entre 75 y 80%, tendré que actualizar porque ayer se hizo una nueva licitación, pero entre 75 y 80% del monto total de deuda que se tomó durante el gobierno de Macri. Macri se dice, que el endeudamiento que hubo, que fue pagar deudas viejas, que fue pagar a los buitres, que fue limpiar unas cosas horribles que había en el Banco Central, y hubo un endeudamiento muy grande, entre otros el de Fondo Monetario.
que se usó para pagar deudas viejas, bueno, pero la deuda total creció. Creció un ritmo importante. Hoy, con Alberto Fernández, llevamos crecido poco menos, pero aquello fue para limpiar y 4 años y acá llevamos 2 años y medio. O sea que no sé si lo va a alcanzar o no. Pero el ritmo de crecimiento de la deuda importa mucho. Una cosa que se llama, no sé si los estudiantes de economía se acuerdan acá, pero el teorema de oro de Solow, Solow's Golden Rule, nadie puede pagar una tasa de interés más alta que su crecimiento. Eso no debería ser. Bueno, la tasa nuestra es 100%. Y ningún país del mundo puede crecer 100%. Pero pongamos que la deuda bajara al 15, al 20. De todas maneras, no se puede crecer. ¿Por qué? Porque el pago de intereses te consume lo que tenemos. El pago de intereses hoy, número más, número menos, porque depende si lo calculas en dólares oficiales, en el dólar de verdad, con qué ritmo lo tomás, etc. Es muy alto. La deuda argentina está en pesos o en dólares, pero la que es en pesos está indexada por la inflación. Y la que es en dólares está el dólar oficial. Con lo cual, si el gobierno devaluara, esa deuda ¡pum!, para arriba. Pero si no devalúa, los exportadores de la pesca, de la están fritos. Bueno, ya vuelvo a eso. El déficit financiero es un 4% del PBI. Paso. Póngale 3. Tenemos también, eso es los intereses que habría que pagar, porque si no pagamos esos intereses, lo que tenés que hacer es lo que estamos haciendo con el Fondo Monetario ahora, diciendo, préstame más, me lo prestás el martes y yo el miércoles te los doy como si fuera el pago de intereses de lo que te debía. Pero básicamente esa es deuda que va subiendo. Macri tomó 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, ya ha subido cuando terminamos este trimestre va a haber subido en 11.000 dólares, 11.000 millones. O sea, 44.000 la deuda total va a haber subido. ¿Por qué? Porque no estamos pagando. Ahora, hoy veía en el diario recién, que desde luego se va Alberto Fernández a tratar de negociar una cuestión de los intereses. Pero lo firmaste en marzo. O sea, es horrible, a nadie le gusta, por supuesto, pero vos mismo lo firmaste. No, ni siquiera le podés decir, pero bueno. Entonces, eso más o menos 3-4% del PBI. La deuda que tiene el Banco Central, que son las famosas LELIQ, están también, depende si uno toma con el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio, 4% del PBI. Un cachito más, un cachito menos. Y esa deuda va creciendo al 100% anual en este momento. Es una barbaridad. Y 2,5% del PBI que tenemos de gasto público superior a los intereses. Entonces, 4 más 4 más 2, 10. No es 10, es 8, es 6, es 5, es un montón. Y le digo por qué es una locura. Si no hacemos nada y el país sigue como está, que nosotros vivimos bien, los chicos tienen los amigos, van a la playa, que compran departamentos, van de pesca y mirá que se dan el lujo de no querer trabajar. Tenemos, este es el PBI, más o menos, 50% del PBI, estoy exagerando, es del sector público nacional, en realidad es 45%. Sector público, nación, provincia y municipio. ¿Okay? Entonces, esta mitad nos queda a nosotros sector privado, esta mitad, 45%, es la consume el Estado, en sueldos, en hacer la autopista, en el hospital, en los médicos, etc. De ese 45, más o menos la mitad lo gasta la nación. La otra mitad entre todas las provincias, lo cual demuestra la elefantiasis que tenemos. ¿De qué federalismo me hablas? Si la mitad lo gasta la nación y la otra mitad todas las provincias. Dicho sea de paso, prácticamente todas las provincias, salvo 2 o 3 excepciones, están con superávit. De la mitad que gasta, o sea, 50, la mitad, desciende el PBI, 50 más o menos es el gasto público, más o menos la mitad es la nación, que es 25%, 12, o sea, la mitad, es el ANSES. Lo del 12 del ANSES con respecto al PBI es un número correctísimo, se lo puedo mostrar si quiere, algún curioso quiere. Entonces, de 25, la mitad no la podés tocar, más o menos. Te quedan 12, 13, que es el gasto
en sueldos, es cierto, son los diputados y senadores, pero también son las autopistas y también son todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese 12 le tenés que quitar 10, o 6 u 8 según como calculemos que es el déficit. Voy a poner las manos así, las pongo así para que sea más fácil. De 12 que vos gastás, hay 10 que se lo tenés que dar a otro. Le tendrías que pagar a otro, es decir, en vez de gastarlo en diputados, senadores, médicos o lo que sea, tengo que usarlo para pagar intereses, la deuda. Entonces, hay dos formas de verlo. Uno que dice, no, mire muchachos, es imposible, este país es inviable. Mis hijos los eduqué, mis hijos sí hablan inglés, que se van. ¿Qué le vamos a hacer? Los extrañaré un montón. Y, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra es decir, bueno, y a ver, veamos, de todas las cosas que hace el Estado nacional, o podemos agarrar el provincial y municipal, que acá también debe estar para divertirse. Pero uno dice, a ver, de todas estas funciones, ¿cuáles son necesarias que haga el Estado? En un minuto todo el mundo levanta la mano, aerolíneas, o no sé, porque a cada uno no le guste, uno diría, y eso lo podés eliminar. Habrá algunas que se puedan eliminar, habrá algunas que puedan ser eficientes, habrá algunas como los, se han visto en el día de ayer y de hoy, los cruces que han hecho de los planes, en donde hay muertos, gente que compra dólares, qué sé yo, decir, entonces ¿a quién le estamos dando los planes? Y el concepto de planes es muy complejo, es muy difícil de justificar, salvo políticamente, pero una vez que lo diste es muy difícil de quitar, pero dáselo al que lo necesite, no un muerto, que claramente ya no lo necesita. Entonces tenemos varias cositas ahí para ir pudiendo. Pero aunque vayas quitando todo eso, todavía te falta que el sector privado no puede crecer. Al sector privado hay que... Obvio que nadie quiere pagar impuestos, pero lo que tenés que modificar es la forma en que se cobran los impuestos. Hoy vos estás cobrando impuestos para trabajar, por trabajar y por haber trabajado. O sea, a mí me... No hay que laburar. A ver, por haber trabajado te cobran bienes personales, o en su momento renta financiera, o la inflación, porque la inflación te va destruyendo lo que ganaste. Por trabajar pagas ganancias, para trabajar pagas IVA, ingreso bruto. Pero además, estos sistemas tienen un sistema de percepción y retención. O sea, yo te cobro antes de... Fíjense que lo tienen tan metido en el alma, me llamó la atención que estaba tomando nota ahí. Una de las cosas que dijo Gabriel de Pesca es que dijo, bueno, no, es que te dan la cuota en función de lo que hiciste el año pasado. Entonces, si este año no te fue tan bien, el año que viene ya te entraste aquí. A lo mejor este año no te fue tan bien, conceptualmente, porque te quebraste una pata, o sea, los anticipos de impuestos este año te fue muy bien, el año que viene lo tenés que pagar de todas maneras. ¿No? Yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos y 2 veces ha vuelto a Argentina y ha trabajado en Argentina. Durante 2 años se la pasó pagando impuestos en Argentina. Y te hacen juicio por un anticipo. Por un anticipo. Por un préstamo que vuelve del Estado. Te embargan la cuenta si no lo hiciste, pero además es una enorme carga burocrática y de responsabilidad sobre el que está obligado a retenerte. Tu proveedor o tu cliente, una percepción y otra vez retención, tienen que pagar. Yo tengo una anécdota de hace mucho tiempo. Con mi marido habíamos iniciado una actividad X, un tambo, que le habíamos puesto alfa naval, robotizado, todo lo más lindo que había en ese momento, hace 25 años. Entonces, teníamos un socio, buenísima gente, y digo, che, cuando venga el primer cheque, habíamos hecho toda la inversión, upfront, dijimos, no, nos ponemos la plata toda junta, porque si vamos de a poquito, entonces no vamos a saber cómo. Divino quedó. Mándame la foto del primer cheque, lo voy a poner en la chimenea. Así que el principio de una gran fortuna. El cheque tendría que haber sido 22.000 pesos, fue de 4.200. Está en mi chimenea. Para no olvidarnos nunca más. Y nunca más superó eso. Porque las percepciones y retenciones no las recupera. Bueno, ok. Básicamente lo que quiero decir es, no es solo que los impuestos son altos. Es difícil bajar los impuestos en un país que está en déficit. Es difícil bajar los impuestos porque si yo lo necesito, cobrárselo de él. Para eso es el Congreso, ¿no? El Congreso decide quién paga lo que otros reciben. Por eso el Congreso tendría que ser algo muy equilibrado. Pero los que pagan no siempre están muy representados y los que reciben son más o más gritones. Una de dos.
Entonces, lo que tendríamos que ir modificando, además de ir reduciendo y quitando impuestos, es permitir a la empresa crecer, no te quedes con la plata. Nosotros en Argentina nos quejamos que las exportaciones, somos un país maravilloso, que tenemos un producto que nadie exporta. Chicos, ¿no saben? Nosotros somos el único país del mundo que exporta impuestos. Y pretendemos que los franceses y los rusos y los árabes nos quieran pagar los impuestos. O sea, nosotros exportamos, incluyendo el IVA, el gobierno debería devolverlo y adivinen qué pasa. No lo devuelve, sino lo devuelve 3, 4, 5 años. Claro, y además sin indexar, etc. Entonces, una cosa que debería costar 100, nosotros lo exportamos a 100 más 21. O sea, al alemán le decimos, che, esto vale 121. El alemán que te dice, venga, se lo compro a otro. Entonces el alemán te dice, bueno, ¿cuánto me estarías dispuesto a pagar? Y yo digo, en cualquier parte del mundo, 100. ¿Y con los 21 qué hago? Los tenés que poner vos. Y algún día, dependiendo de la actividad, te lo devolverán. Entonces hacemos estos enjuagues raros, que tenés retenciones de exportación, pero después tenés reintegros por los puertos. Trato de juntarlo con las cosas que estuvimos escuchando ahora, ¿no? Y los reintegros de puertos que hicieran mucho, que hicieran poco. Hubo una época en que hacemos reintegros por el oro. O sea, a un tipo que tiene oro, le dábamos plata para que tenga oro. Pensémoslo que... en realidad era, si vos exportabas con un cierto grado de proceso, pero le hacías otra cosa más, ahí tenías un reintegro. Por eso se pagaba por el agregado anual. Sí, entonces voy a decir, hey, acá hay algo que no está funcionando. Pero no, era la ley. Lo que pasa es que quiso la ley, nos pensó que, alguien lo va a leer bien a la norma, y va a decir, sí, vamos con el oro, ¿no? Porque a lo mejor en una vaquita los que estaban explicando la situación de la ganadería. Uno dice, no, hemos logrado, en vez de llevar a 380, llevarlo a 420 al animal, etc., ¿no? Uno dice, qué lindo, qué bien, qué fácil. No es fácil. Todo el mundo sabe que un ternerito de este tamaño vale mucho menos que un ternerote o un novillo de este tamaño. Todo el mundo sabe eso. ¿Quién no? El tema es que tarda, no sé, 6 meses, un año más, no sé cuánto tiempo más, hasta que llegue acá. Durante 6 meses, un año, tuviste que pagar los sueldos de en total 800 personas directas, tuviste que darle de comer, tuviste que dar impuestos y no tuviste ingresos. Vos para ir diciendo, bueno, lo engordo más tiempo, tenés que poder vivir de algo. Y cuando vos vendés el ternerito chiquito, tenés poca platita, con lo cual siempre estás asfixiado y apenas llegas al mes que viene o al año que viene. Entonces el próximo ternerito también lo vendes rápido porque necesitas recuperarte de lo que acabas de hacer. Entonces te vas vos mismo vendiendo cada vez con el mínimo aceptable, con lo cual vos mismo te vas pulverizando la ganancia o la potencial capacidad de reinversión. Por otra parte, además de que tiene percepción de retención de todo lo que vos estés vendiendo, tiene esa situación, vos tenés un costo financiero para esperar hasta que eso esté. También mencionaron en algunas de las cuestiones en las empresas pesqueras, creo que dijeron 20 millones mensuales, una cifra importante. Vos no tenés un costo de 20 millones, eso es un error. 20 millones pagás. Pero si vos tenías 20 millones, lo podrías haber puesto en el banco al 70% de tasa de interés anual o al 6 mensual. O sea, vos te costó 20 millones más el 6% de eso, o sea, 1,2 millones más. Y si no tenías la plata, la tendrías que haber pedido y no al 6%, al 120 anual, al 10%, ¿no? Entonces, esa distorsión que tenemos, ojo que acá en Argentina es muy notable por la inflación, pero ese costo también lo tiene un canadiense con una tasa de interés del 13%. También el tener que esperar tiene un costo. Y nosotros ese costo, me frega, no lo consideramos. Otro punto que también en Argentina destruimos innecesariamente, pero que así de fácil podríamos empezar a trabajar. En todas las exposiciones se mencionó preparación, capacitación, educación. Bueno, son 3 conceptos diferentes. Entrenamiento, capacitación y educación. Una cosa es aprender a leer y escribir, las tablas de multiplicar, entender una orden, saber pensar un problema. Pero digamos, el entrenamiento, vos necesitas que un tipo sepa hacer alguna cierta tarea. Cortar la merluza fileteada, bonita, no sé qué. O atender a los animales de filota, hacer rollos, trasladar los rollos. De nuevo, uso los ejemplos que escuchamos en el último rato.
es una persona que se lo explicaste y lo va haciendo, aprende haciéndolo y es una preparación. Imagínense manejar un auto, un colectivo, lo que fuera. Eso es entrenamiento. Después capacitaciones, entender, che, el colectivo me hizo un ruidito, o el tractor hace un ruidito. Ese ruidito no es normal. Aviso, antes de que se quedó sin aceite el motor, no sé. Aviso, o aprendo a ver, che, cómo soluciono este problemita que tenía. Mencionaron, fileteo, la merluza y tengo que afilar la cuchilla. No sé si han visto alguna vez afilar con una chaira a la velocidad que lo hacen, sale chiquita. Yo probé en mi casa cuando mi marido hace asado y no me sale. Bueno, pero digamos, el saber resolver el problema, perdón, identificar el problema. Y la educación es identificar problemas para resolverlos. Es totalmente distinto. Nosotros llamamos educación a ir al colegio primario. No es lo mismo. Llamamos educación a que un tipo, cuando le estás hablando, te mira a los ojos, o si le decís, oiga, la próxima vez que llegue tarde, me voy a enojar, entonces trate de no llegar tarde. O sea, llamamos educación a eso, que también lo es. Y después están en la categoría superior, que es la educación en valores, etc. Pero mínimo, vos necesitas que un tipo pueda hacer distintas tareas. Y lo que hace un ingeniero que está en la estación aeroespacial, que son 5 en el mundo, pero tenés 800 personas cuidando vacas en el valle. O sea, tenemos que distinguir ese tipo de cosas. Y no hacemos ningún esfuerzo en eso. Hablaron de la carrera de guías de turismo. Explicar cosas, etc. No tengo la menor idea si hace falta una certificación para guía de turismo. Te lo podés leer a la noche en tu casa. No sé. 2 años. Ok, lo que sea. Pero un licenciado en historia dicen son 6 años como mí. No tengo idea. O sea, tuviste que aprender a hacerlo, pero además tenés que ser simpático, no tenés que tener un barajo. Cuando viene un turista le decís pase señora, quiere que decir el bolso. O sea, no es solamente poder explicar que los pingüinos se aparean de tal manera o de tal otra. Hay un cachito más, y no sé si está en algún video. Esa parte en Argentina, la empresa lo cuida, la empresa le explica, la familia, pero no tenemos ningún respeto por ese tipo de funcionamiento social. ¿Y por qué es importante? A ver, en Finlandia hubo hace 50 años un señor que llegó a presidente, el señor Janacek, de apellido, que el tipo era director de orquesta. Profesión, director de orquesta, se metió en política y llegó a presidente. ¿Cuál es el país del mundo que más directores de orquesta ha producido? Finlandia. Porque el tipo sabía, entendía, y las escuelas de música finlandesas son únicas en el mundo. Porque el tipo sabía que era, y eso te da disciplina, te da respeto por el tercero. Yo me tengo que callar mientras vos tocas. Tenés una cosa bastante compleja, leer una partitura. Bueno, el tipo sabía eso y lo fomentó, lo generó, y obviamente no es que haya más finlandeses con talento musical que el que puede haber en otros países del mundo. Simplemente había una escuela muy tradicional. Cuando Guillermo Vilas en Argentina empezó a ganar torneos de tenis en base a su talento, después de él han habido una enorme cantidad de tenistas fabulosos. Se generó una escuela, se generó un proceso de aprendizaje, todos aprendimos a hacer ciertas cosas. Entonces, yo tengo un hijo que vive en el campo. Eso de que a nadie le gusta, ¿quién decía que a nadie le gusta la costa y el calor y la? Mi hijo sí. Está feliz. Bueno, por eso. Él está ahí. A la velocidad que pueden castrar un ternero, como decía, es una cosita, bueno, y después pinchan lo que le castran al ternerito con un palito, lo ponen en el fuego así se lo comen. Bueno, gustos son gustos. Pero ese tipo de cosas, yo he estado en campos en otras provincias y no castran ni de la misma manera ni lo comen de esa forma. Es una tradición oral que se ha ido pasando de una manera a otra y está. Y tenemos que tener mucho respeto por la tradición, no en el sentido de ayer, que fue el Día de la Tradición, el Martín Fierro y todo eso, sino que cuando alguien aprendió a hacer las cosas de determinada manera, es bastante difícil de modificar. Entonces, en todos los aspectos, de respeto, de higiene, del tipo de comida, un yankee dice, ¿qué hacen comiendo tanta carne ustedes? O en otros países del mundo les escandaliza la cantidad de carne que comen.
suficiente carne, nos parece que hoy no comimos, ¿no? Son costumbres. Argentina tiene, afortunadamente, eso es una gran cosa, de nuevo, de Jujuy a Tierra del Fuego. La inmensa variedad de actividades, de sectores y de costumbres que tenemos. Acá ustedes tienen las colonias galesas al lado. ¿Cuántos galeses quedan? ¿Cuántos galeses hablan galés? En Gales. Pero acá, digamos, pero se mantiene la receta de la torta, por lo menos. Esa no claro, hay cosas que se mantienen porque fueron pasando. Entonces, eso es una riqueza que tiene Argentina extraordinaria. ¿Vamos a solucionar el problema fiscal con eso? No. ¿Vamos a solucionar el problema del LELIC? No. Pero vamos a tener que resolver el problema del LELIC, porque si no, con toda esa riqueza, no vamos a ninguna parte. ¿Cómo se puede resolver el problema de las LELIC? Es bien difícil. A ver, de nuevo, miro a los más jóvenes, no sé si me han escuchado hablar, pero es una deuda que tiene el Banco Central con la gente. Nuestro presidente en algún momento prometió que con eso iba a pagar a los jubilados. Toda una larga historia, no sabe si no entiende, si es mentiroso, si era por la campaña. Pero básicamente, los plazos fijos que se hacen en un banco, el banco no tiene a quién prestárselo, porque por empezar el Banco Central lo obliga a que le deje un poquito al propio Banco Central. Y de lo que no está obligado dice, ¿a quién se lo voy a prestar? A una tasa hoy del 100 y pico % más IVA, más ingreso bruto, más impuesto municipal. ¿Qué deudor puede pagar una tasa del 100 y pico %? Nadie. Entonces sabes que si lo prestas es para que no te lo devuelvan. Entonces por lo menos se lo prestas al Banco Central o al Tesoro, al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno te va a decir, bueno, está bien, hoy no te pago, pero dentro de 10 años... Claro, nosotros en Argentina hemos tenido el Bonex 89, que te dijeron los plazos fijos que tenés, no los cobras, 10 años y vas a ir cobrando. Tuvimos el 2002 con la especificación, dijeron el BOD en 2012, 10 años y algún día lo vas a cobrar. ¿Quién quiere esperar 10 años para recuperar lo que hoy tiene? ¿Quién sabe si van a ser 10 años o 5 o 25? ¿Quién sabe? Entonces el Banco Central realmente no puede dejar de pagar las LELIC. Conceptualmente no debería dejar de pagar las LELIC porque lo que hace es decirle a la gente todo lo que vos ahorraste, excuse me, no te lo doy. Pero además lo que está ahorrado ahí no es una viuda de un juez que tiene un montón de plata ahí y que la usa para tomar el crucero acá en Puerto Madryn, va para ir subiendo. No, te vuelven más gordas, ¿no? Una abundancia es maravillosa. Sino que es las empresas que tienen que pagar los sueldos el 5 del mes que viene. Entonces vos tenés la plata dentro del banco, en parte porque es obligatorio, en parte porque ¿dónde la vas a tener? Tenés que pagar los sueldos. Entonces si esos sueldos no los pudieras pagar, ¿cómo se hace? Entonces el Banco Central no debería dejar de pagar las LELIC. ¿Qué puede hacer para poder pagarlas? Imprimir mucho dinero, en cuyo caso habría más inflación. Ir poniendo algunas restricciones diferentes a los bancos para que pueda ser un poquito más fácil ir haciendo esto. O lo que está haciendo ahora el Ministerio de Economía, que es decir, cada vez que se vaya venciendo una LELIC, yo, gobierno nacional, o sea, el Tesoro y el Banco Central, el Tesoro le da la plata al Banco Central. Y así, la verdad, lo van limpiando. Y la verdad que como uno lo mira en el papel dice, precioso. Excepto que el Tesoro ya está endeudado hasta la coronilla. ¿Quién le presta más al Tesoro? Entonces, ahí tenemos una intríngulis muy grande. Yo creo que este gobierno, o el nuevo, acá dijimos panorama 23-24, hasta el 23 está el gobierno actual, en el 24 no sabemos quién va a estar, pero sí sabemos que este problema se va devengando un problema cada vez más grande. Las opciones son muchas, gradualismo, liberalismo, que más les guste, la escaloneta, ahora con unas hermanitas, pero lo que se necesita, desde mi punto de vista, es una desregulación machaza. Tenemos que muy rápidamente eliminar un montón de restricciones para poder avanzar. Muchas de esas restricciones tienen sentido, o tuvieron sentido. ¿Vale la pena las que tuvieron sentido seguirlas teniendo? ¿Quién se pone a mirar una por una, a decir esta sí, esta no?
una habilitación municipal para abrir un kiosco. Hace falta que tenga, no tenga, que sea cara, que sea barata. ¿Qué interés estás protegiendo con tantas regulaciones que impiden hacer algo? ¿No? Entonces, pongo un ejemplo de regulación que podría ser algo desregulada. Por ejemplo, los ministerios de educación son los que certifican los títulos que otorgamos en las universidades. La universidad va llevando un registro, supuestamente de una forma que no se puede alterar, se lo mandas al banco, al Ministerio de Educación, lo revisan y te dicen, ok, usted es médica, usted es abogado. Este año, nosotros esta semana hemos hecho la graduación de gente que rindió o en diciembre o en febrero su última materia. O sea, 7 meses sin poder ejercer. Obviamente en algunas actividades eso no importa. Si sos un web developer, un desarrollador, ni siquiera termina la carrera. Pero si sos un médico no podés. Si sos un contador no te podés inscribir. Entonces, ¿hace falta 9 meses para certificar esto? No tengo la menor idea. A lo mejor se puede hacer en 5 o ni siquiera habría que hacerlo. No lo sé. Pero lo pongo como una muestra de algo que me dice, eso no cuesta plata, eso no importa nada. Y tenés el sellito del Ministerio de Educación, o sea que te da una cierta tranquilidad. De esas hay miles, requete miles. Otras mucho más dolorosas, mucho más onerosas. Porque si no empezamos eso, yo creo que bajar impuestos, el que llegue al gobierno y diga yo voy a eliminar todo, cuando tenga que pagar los sueldos, o mirar para un lado o mirar para el otro, va a decir, no puedo subir los sueldos, muchachos. Y la verdad, ¿qué culpa tiene el portero del edificio de que haya habido una muy mala administración? ¿No le vas a pagar el sueldo al portero del edificio? Pero ¿cómo haces para pagárselo si no aumentar las expensas? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande ahí. Señor periodista, todas las medidas que estamos llevando ahora a cabo, esto de precios justos que ha sido anunciado hoy, es casi un chiste. O sea, es la 4ª vez que se anota precio cuidado, precio... no sé qué. Bueno, un nombre nuevo, van a hacer una app para controlar los precios. No hay demasiadas posibilidades que haciendo siempre lo mismo uno tenga resultados diferentes. Pero ponele que lo pongas transitoriamente hasta que se haya logrado hacer otra cosa, una forma de alinear expectativas. Lo comparto. Pero esto lo han estado estudiando durante 3 meses. En los 3 meses que lo estuviste estudiando, hiciste, por ejemplo, suba de sueldo de camioneros, suba de la nafta, ausencia de neumático, que cuesta un neumático. Por lo tanto, el flete de lo que sea sube y el flete de lo que sea impacta en el costo de lo que sea. O sea, la totalidad de los costos argentinos se ven impactados por el aumento del precio logístico. Entonces, si vos ya sabías como gobierno que estabas planeando aumentar el precio de la nafta, que sabías que no hay neumáticos y que está la cuestión esta de la paritaria que cerraba ahora, no me digas que ahora vas a congelar los precios. No asumió Feletti hace unos meses y se fue. Y su política era hacer un control de precios. Tuvo 6 meses y se fue. Y ahora estoy diciendo lo mismo. Sí, es un control de precios. Pero a ver, los controles de precios, hay un libro muy bonito que se llama 4000 años de control de precios y salarios, que está lleno de anécdotas del emperador no sé cuánto, del conde de no sé qué, que fracasaron al intentar poner un precio. Porque se fracasa de 2 maneras, porque nadie te hace caso, en cuyo caso la autoridad se diluye, o porque sí te hacen caso, pero a ese precio no se puede producir, tenés desabastecimiento. Pero bueno, no es atender la causa real del problema. No es claro. Entonces, por eso digo que, digamos, si en Argentina no hacemos urgente un proceso de desregulación, yo no veo, gane quien gane, que pueda mañana bajar todos los impuestos. Y si tuviera que bajar los impuestos, yo bajaría el que más consenso hay entre la gente común de que es el mejor, y sin embargo, para mí es el peor, que son las retenciones a la exportación. Muchísima gente, no, porque el sojero no sé qué, o el de la merluza o el langostino. Hoy estamos teniendo consecuencias bastante particulares. No sé si estaba la persona de pesca, que era muy alto, ya se fue, bueno. Pero el langostino está en un día de hoy. El langostino se exporta en una cartulina que está recubierto por un film de plástico.
Ese film de plástico se tiene que poner con un pega-pega a la cartulina. Bueno, no sé si el pega-pega o el film de plástico, el importado no hay. Yo trabajo con bodegas y ¿a quién le gusta la sidra, el champán? Bueno, les doy una buena noticia, porque hace un mes les hubiera dicho dejen y vayan a comprar. Ahora, lo que se llama el bozal, el alambrito ese que lleva arriba, es importado. Y uno va a decir, un alambrito importado. A ver, bueno, el alambrito es importado. Hasta tanto algún argentino desarrollo, bueno, resultó que había alguien que tenía en el Camponel y algunas empresas tienen el alambrito. Pero adivinen cuánto cuesta el alambrito ahora. Decí que es un porcentaje minúsculo, pero minúsculo del valor del champán o de la sidra. Pero lo que costaba centavitos, ahora vale muchos centavitos. Entonces, la incidencia en el costo total es minúscula. Pero si en vez de haber sido eso, hubiera sido con el corcho o alguna otra cosa, ¿qué hacíamos? El corcho todavía no hay problema, porque el corcho tiene que madurar, entonces todo el mundo tiene corcho de hace 2 o 3 años. Pero si seguimos con esta joda, entre 2 o 3 años no hay corcho. O lo que no se están comprando ahora no van a estar en el estado óptimo dentro de 2 o 3 años. Porque ahora nadie los está comprando. Sí, pero ya está que no. Una pregunta, ¿cómo puede impactar una devaluación en Brasil? Pará, antes de eso déjame la devaluación en Argentina y te Ok. contestaré. Ahora, la otra cosa, junto con esto de los precios justos, tenemos una cosa muy extraña, que tenemos el exportador que exporta 150 menos retenciones, y el importador que sí tiene suerte, tiene permiso para traer con sus propios dólares a 300, a 150 no se lo están dando. Entonces resulta que tenés todo lo malo de la exportación y nada, de la devaluación y nada de lo bueno. Porque la devaluación fomenta exportación y sí, que se puede hacer más caro. Pero la devaluación a las importaciones hace que esa cosa que te compraste, un insumo, un producto final, sea más caro. Resulta que estamos teniendo eso. Estamos teniendo que traten de comprar una computadora, un celular, lo que sea. Ya está a 300, porque prácticamente todo se importa, aunque lo estés consiguiendo dólar oficial. Lo están dando con permiso de pago a 180 o 110 días. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? Entonces, por las dudas te tenés que Y proteger. están pateando el quilombo para dentro de Bueno, supongamos que te lo den. ¿A qué precio te lo van a dar? no sé, Entonces, ¿qué precio le pones para revender? 300. 300. Entonces, estás teniendo todo lo malo de la devaluación y nada de lo bueno. La devaluación en Brasil es nuestro principal socio comercial, más que China. Entonces, a nosotros nos debería resultar más difícil venderle, porque los brasileños siguen ganando en reales y el trigo se sigue cotizando en dólares, entonces a ellos les va a resultar más caro el trigo. Sin embargo, como estamos tan enredados que hacemos todo así, Argentina no le estaba exportando trigo y estaban trayendo trigo de otros países. Les convenía pagar el arancel extrazona y el flete más que el nuestro. O sea, nosotros no tenemos trigo este año por la cuestión climática, pero si hubiere, todo lo argentino le va a resultar más caro a los brasileños, por lo tanto van a estar menos interesados en comprarnos. Y bueno, va a ser un problema para nosotros. De todas maneras, la elección de Lula no fue tan bruta como cuando en las PASO Argentina, en donde te saltó el tipo de cambio, o sea, el precio de las acciones cayeron 60%, pero fue una cachetada linda. Entonces, depende de qué lectura haga el equipo de Lula, que diga, no, esa es una cuestión política, o que digan mejor gobierno. No lo sé. De todos modos, ellos son como un poquito más estables que nosotros. Sí, pero ya Meirelles, que fue presidente del Banco Central durante los 2 gobiernos de Lula, dijo, good luck, guasoche. ¿Nosotros cuánto querés volver? A ver, números. De Bolsonaro casi no cerró Brasil comparado con otros países y el PBI le bajó, el gasto público aumentó 10%. De una guarangada, o sea, también de planes, qué sé yo. Pero ya lo bajó. Ya quedó al mismo nivel que estaba antes. O sea, en un año hizo toda la corrección. Nosotros no hemos empezado a hacer la corrección. Hicimos el salto en el gasto público y apenas hemos corregido. O sea, nos quedamos con un nivel de gasto más. Hay una cuestión, cuando vos decís que la mitad del PBI la maneja el Estado, la mitad
el privado, la mitad esa que maneja el Estado sale de la otra mitad. Bueno, por eso digo que no hay capacidad de ahorro. Hay una familia, Te cada mantiene dos. familia mantiene otra familia. En realidad mantenés tres. Claro. Porque te mantenés tu familia, a los jubilados y a los que hoy, porque son nenes o porque tienen un plan, no están trabajando. O sea, la tuya vive bien y estas dos viven mal. En esta provincia se dan los números. Es absoluto. Sí, tanta cantidad de privados como tanta cantidad de Hay estatales. 6 millones, no llega a 6 millones y medio de empleados, de gente que trabaja en el sector privado, entre empleados en relación de dependencia y cuentapropistas, de 47 millones de habitantes. Entonces, ojo, no es que el Estado no haga falta, el Estado tiene que poner las reglas, tiene que defensa, seguridad, justicia, todo eso. Y nos da las condiciones para que los demás podamos trabajar. O sea, porque hay médicos y hay maestras, es que podemos trabajar. Sí, pues, Pero tiene que haber médicos y maestras y no otra gente. no, está bien, pero donde, no sé, te digo, en la escuela donde van mis nenes, van de paro los porteros. Pero hay 6 porteros y hace 20 años había 2. La escuela no creció deliciosamente, no creció en cantidad de chicos. El suplente del suplente. No, estando 6 ahí adentro. O sea, Encima van a laburar, eso es peor. es que no son 6 porteros, el problema es que los 6 quieren cobrar un sueldo. Claro. Y en realidad tendría que haber 2 sueldos, porque si lo reparten entre 6, entre 20, es un problema de ellos. Bueno, el milagro de la educación nórdica, Suecia, Noruega y Finlandia, es que tienen algo parecido a eso. Tienen, acá le llamamos el sistema de vouchers, que mi ley lo populariza bastante, ¿no? Que básicamente es decir, bueno, toda esta gente tiene que ir a la escuela, más o menos con esto, pagan impuestos, ok, cada alumno vale 10 pesos. Señor padre, con esos 10 pesos te vas a la escuela que quiera. Allá es un país todo chiquitito, ¿no? Entonces, a lo sumo hará 1 kilómetro más. Pero te da que vos querés que tu hijo, si es sordomudo, vaya a la escuela de sordomudo, si le gusta la música, en la escuela de música, si sos armenio, que le enseñan armenio, podés ir eligiendo el tipo, o si el pibe es buenísimo en física o matemáticas, no estás solamente en un determinado tipo de escuela, y el padre lleva esos recursos a la escuela. Con lo cual, la directora de la escuela dice que tengo 6 porteros o 2. Claro, porque va a recibir la misma cantidad de plata. Aquí nosotros no tenemos ese concepto. Convengamos que además de un tema político está la distancia. O sea, no sé cuántos colegios hay en Puerto Madryn, pero yo soy de la generación que iba al colegio de 15 cuadras que había diseñado Sarmiento. Bueno, acá el primario es más o menos así. Bueno, pero resulta que ahora 15 cuadras en Córdoba no pudiera ser, o sea, tenés gente que tiene que hacer 7 kilómetros para... O sea, los barrios fueron creciendo y no hay nuevas escuelas. Pero mantenemos eso, no, ya nadie le debe la pública. En Capital Federal vos inscribís en cualquier colegio. Entonces que la gente inscribe en el que el recorrido del colectivo le queda cómodo. A lo mejor había uno más cerca, pero que no tiene un colectivo directo. Pero digamos, la opción esa de poder elegir, hay muchas cosas que acá, de ese 50% del gasto, que es el gasto que no es el en ANSES, donde uno dice, sí, tener las empresas públicas, que también el mero concepto de que se llama empresa pública, es decir, bueno, la empresa está para ganar plata, no para perder. Arreglate con lo que tenés. O cobra más el servicio, pero permití que haya un privado que pueda competir con vos. Bueno, la aerolínea con los pilotos es espectacular. Bueno, aerolíneas con los pilotos, ferrocarriles, con los ferroviarios, reciben más subsidios ferrocarriles que aerolíneas. O sea, ¿está bien o está mal? En Córdoba, a ver, lo que le gusta usar Google. En Córdoba hay un lugar muy bonito que se llama La Cumbre y está anunciado que va a haber tren. Le dije, vamos en tren. No, todavía no está, ya va a estar. Bueno, no sé cuánto hace un montón, pero iba a estar ahora en noviembre. Entonces Google, Córdoba La Cumbre, entonces tenés varios niveles de pasaje. El más barato, ¿cuánto cuesta? 2 pesos, literalmente 2 pesos. ¿Cómo hacen para darte el vuelto? Yo voy y le digo, sí, yo soy jubilada, deme el de 2 pesos. No puedo dar el vuelto, entonces me van a tener que dejar gratis. O sea, es un desconcepto absoluto. Posiblemente eso se pensó en algún otro momento, el tren no está listo, vamos a ver si está listo ahora. Actualizame la página.
sea, si me pones 20 o 200 también lo vas, sigue siendo muy barato. Y, o sea, el pibe que tiene que actualizar la página no la actualizó nunca, o nunca le dijeron que cambian los precios, desconozco. Pero es hasta chistoso, ¿no? Pero bueno, volvamos a la situación económica macro argentina. El mundo tiene mucha importancia para nosotros, siempre lo tuvo, siempre lo tendrá. Tenemos que saber leer lo que pasa en el mundo. Shocks como este de Ucrania, tristemente para ellos nos favorece a nosotros. Tenemos todas las cosas que pudiéramos estar trabajando para vender al mundo. Y suponete que no, que el shock sea negativo. Con más razón tenés que trabajar. ¿Qué te vas a quedar llorando en los rincones? ¿Quién te va a venir a ayudar? ¿No? Y si vas a ayudar a alguien, vas a ayudar a los países de África. No vas a venir a ayudar a Argentina que por caprichito le está yendo mal. Si va a haber donación de alimentos y qué sé yo, te vas al lado de Egipto, no te vas a Biafra, te vas a Etiopía. No le venís a donar plata a los indios Wichi. Es decir, ustedes indios Wichi, muchachos, vienen ahí, ustedes podrían estar haciendo. Lo que digo de los indios, una anécdota de mi hijo, es decir que vive en el medio del campo, compañero de él, se va al norte, ahí va un campo que estaba sin desarrollar, hace mucho esfuerzo, desarrolla mucho, y había un viejo que se la sabía toda, que había trabajado con su padre, con su abuelo, don Raimundo. Y le dice, don Raimundo, viejo, sí, qué lindo ha quedado, gurí, esto está bárbaro, gurí. Entonces dice, y ya, estoy pensando que voy a hacer maíz, ¿no? El maíz no se da. Y, bueno, yo no sé las cosas, pero llamo. ¿Y soja? Nunca he visto soja por aquí. Y no sé, va probando unos temas, de eso no hay. Nunca se ha visto por acá, de eso no hay. Y el pibe va probando, che, será el agua, será la temperatura, será esto, yo estudiando aquí. Y entonces dice, bueno, ya está, yo hice toda la inversión, así que voy a plantar maíz. Ah, plantando, sí. Y así somos en Argentina, o sea, vamos a plantar. Bueno, ¿más preguntas? ¿Quién está pensando en algo de esto hacia adelante? Hasta acá, el diagnóstico que seguramente muchos los compartimos, y la salida sigue siendo 6 años. A ver, depende de cuánto tiempo. Argentina, estoy convencida que hacen falta 3 cargos muy importantes en Argentina. El secretario de Energía, que en 18 meses arreglas este quilombo. El canciller, 4 o 5 años para que te crean. Y el ministro de Educación, 20 años para que dé resultado. ¿Quién está pensando en estas cosas? Yo creo que hay alguna gente muy brillante que está trabajando en ir solucionando el problema actual. Pero es muy difícil en Argentina, y sobre todo si está trabajando con un candidato que tiene que salir en la tele diciendo yo soy mejor que aquel. En realidad nunca dicen yo soy mejor que aquel, dicen aquel es malo. Pero nada personal. O sea, vos no escuchás propuestas, salvo Milei, que hace muchas propuestas, y te pueden gustar o no. Pero Milei hace propuestas y después todos lo salen a criticar, y después ya ahora tenemos a Rodríguez Larreta citando a Alberti. Mirá. Pero bueno, pero me refiero, se va, cuando yo comenté que las dos coaliciones, si ha habido un corrimiento grande, se nota clarísimo, che, qué bueno que es Putin, che, qué bueno que es Alberti. O sea, a tratar, en realidad no es que se corren hacia allá, sino que tratan de atraer a esos dos grupos de votantes. Gente pensando en el muy largo plazo es muy difícil. Y allá, además porque todos tenemos un expertise limitado, pero a ver, me consta que Bullrich, que Milei, que Rodríguez Larreta tienen equipos de gente trabajando. Dios dirá, no tengo idea en el Instituto Patria, no lo sé, pero me imagino. Pero yo creo que las urgencias son tan grandes que hoy el tema del Banco Central es absolutamente prioritario para cualquier cosa. Y yo decía, ¿cómo puede ser prioritario? Explicárselo a un yanqui, les aseguro que es imposible, el tipo no puede entender que hagamos eso. Y está. Y es prioritario por el monto y por las consecuencias. O sea, si no lo haces bien, destruís el ahorro argentino. El ahorro argentino dentro del sistema financiero, en blanco y en peso. El
ahorro no en blanco o no en pesos, sigue estando allá. Pero justamente por eso el ahorro no en blanco o no en pesos sigue estando allá. Y ese... Hay una fibra, ya que el pizarrón acá. Debería ver en el cajón. A ver. Acá. No importa, se los cuento. El ahorro de un país, o el ahorro del mundo, es la suma del ahorro de todos los países, ¿no? Tengo color y todo. Hay que levantarla. A ver. El PBI de un país, sorry si lo pongo medio... El consumo, más inversión, más el gasto público, más las exportaciones, más las importaciones. Es otro nivel. Consumo más inversiones, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones, ¿no? O sea, es todo lo que hay. También pudiéramos decir que el PBI de un país es o lo consumo, o lo ahorro, o pago impuestos. ¿No? O sea, depende, estas son dos identidades contables indiscutibles. Si yo las resto, o sea, restar acá me quedaría PBI menos PBI, 0. Consumo menos consumo, 0. Me quedaría ahorro menos inversión. Me quedaría impuestos menos gastos. Y esto, como ya, y X menos M, como era positivo y estoy restando, me iría del otro lado. Lo hago un pasaje en términos, si no me quedaría negativo. ¿Sí? Si yo sé que el gobierno tiene déficit, que esto es negativo, y yo sé que esto por ahora es positivo, yo llamaría oyente a Cecilia, por favor. Si sigue esto positivo y esto es negativo, ¿acá qué tengo? No, tiene que ser recontra positivo, porque algo positivo menos negativo para que me siga quedando lo positivo. Esto es ahorro, tiene que ser mayor que la inversión. Esto es una identidad contable, indiscutida, en todos los países del mundo se da. Ahora, el asunto es que en Argentina no tenemos cómo ahorrar en nuestra propia moneda. No tenemos cómo justificar mantener plazos fijos o acciones argentinas o lo que sea. Entonces, ¿dónde ahorra la gente? En negro, o aunque sea en blanco, pero afuera. En blanco o negro, pero afuera. Necesita, el dinero este tiene que salir. O sea, hay ahorro en Argentina, nadie discute que hay ahorro. Poquito, pero hay. Pero no está acá. Porque no tenemos un sistema financiero que lo justifique. ¿Qué podríamos hacer para arreglar esto? Ahora voy al rojo, mira. Si esto fuera por el contrario positivo, y este también positivo, dependerá de las magnitudes. En una de esas, este pudiera ser negativo. Puede que sí, puede que no. Puede ser positivo y positivo igual a otro positivo, o que esto sea un positivo tan grande que acá me pueda dar el lujo de invertir más que lo que quiero para que esto sea positivo. Esto es China. China, un superávit comercial de la Madonna. Superávit. Con lo cual te podés dar el lujo de invertir todo lo que quieras. ¿Con qué plata? Con la que le compras la cobraste a los gringos por venderle boludeces de China. Perdón, por venderle productos con alto. Entonces, esto es indiscutible. El día que nosotros, Néstor Kirchner, que todo el mundo dice, los dos, los superávit gemelos. Era positivo acá y positivo acá. Perdón, bueno, era positivo acá, por una gran mentira, que nos fuimos consumiendo. Los resultados del sistema financiero, la reserva del Banco Central, la energía, o sea, fuimos esta parte de acá, te pudiste dar el lujo de hacer lo que quieras, destrozaste el ahorro argentino. ¿No? Esto fue negativo, pero horrorosamente. No en plata, propiamente dicha, pero que te consumiste lo que había. Pero bueno, esto es un indicador muy claro para dónde vamos. Si esto es muy positivo, Argentina tiene alguna chance de sobrevivir. No es solamente decir
que los alemanes que tienen más plata nos compren. Eso es bonito, por supuesto, ¿eh? Todo el mundo quiere vender a un cliente que tiene plata. Todo, que los cruceros vengan más cruceros. Qué lindo que vengan muchos cruceros. Gente que viene plata y genera. Por supuesto que todos queremos eso. Pero si acá seguimos teniendo déficit, no hay Dios que te pueda solucionar este problema. Es muy antipático eso, lo lamento, pero no es discutible. Pero si te hablé mucho, como me hacen preguntas, nos vamos. Eso con la ley de gravedad, ¿no? Acá se discute la ley de gravedad. Why not? Hay terraplanistas. Hay gente que discute que la Tierra es plana. ¿Por qué no podemos discutir eso? ¿Por qué no? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no nos van a echar acá. Sí. No hay problema. No te voy a echar. Bueno, si no tienen ninguna consulta. Aplausos por Argentina. Bueno, las jornadas de economía regionales se realizaron un año más, esta vez en Puerto Madryn. Escuchamos y conversamos sobre aspectos y actividades de la economía de nuestra región y de nuestro país. Esperamos que hayan encontrado en este espacio que propone la Facultad de Ciencias Económicas un ámbito para la escucha activa y el intercambio sobre temas que nos incumben. Seguramente el año que viene, cuando realicemos las 8ª jornadas de economía regionales en Patagonia, lo estaremos invitando para que nos acompañen y participen de la actividad. Muchas gracias por la presencia, la atención y los comentarios, y a los expositores por sus conferencias. Bueno, gracias Diana por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, buenas noches para gracias todos. a todos por asistir y por la paciencia que han tenido, porque la mayoría se quedó desde el comienzo. Así que gracias al público por las preguntas, me parece que fue muy interesante el debate, y desde la Facultad de Ciencias Económicas totalmente abiertos también a generar este tipo de cuestiones y también que surja de ustedes. Digamos, en ese sentido hay mucho para hablar, mucho por hacer por la región, y queríamos esto, charlar sobre cosas que tengan que ver sobre la región, y también tener una mirada del país y del mundo que también es importante para tomar las decisiones. Así que buenas noches y gracias a todos.